aquí en el Domo de Milán. Hoy les envío este siguiente video. La idea de agregar este bello lugar a un entorno maravilloso o de un entorno maravilloso es el motivarlos para agregar la creatividad, también el arte, el detalle en sus apuntes, en sus esquemas, de tal modo que su aprendizaje al examen de grado sea algo, un aprendizaje significante que luego va a sellar y coronar todo su trabajo con la aprobación del examen de grado. La belleza de este lugar nos invita a ese camino, a lograr un perfeccionamiento. La verdad es que en el video es poco, no se alcanza a dimensionar todo lo bello que es este lugar. Tengan buenas noches. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a ver la posesión efectiva, ¿ya? ¿Qué se entiende en ese contexto de la posesión efectiva por títulos injustos para poseer? La ley nos da una definición en general de título injusto, limitándose a enumerar taxativamente los casos de título injusto. En el artículo 704 del Código Civil, esta enumeración, si bien es taxativa, es genérica y no específica, es decir, no contempla casos especiales, sino hipótesis generales que a su vez pueden contener variadas situaciones, ¿ya? Los títulos injustos se caracterizan porque en general adolecen de vicios o defectos que impiden la transferencia al dominio por causas que miran, ¿ya?, a la regularidad del acto mismo y no a la calidad del dueño, ¿ya?, que puede investir el otorgante. Pues la venta de cosas ajenas, no olvidar, vale y constituye un justo título. Bueno, ahora, enumere los títulos injustos siguiendo nuestro Código Civil. ¿Qué haría usted? Según el artículo 704 del Código Civil, son injustos ¿cuáles? El título falsificado, ¿cierto? El título conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otro sin serlo, ¿ya? El título que adolece de un vicio de nulidad, por ejemplo, el título putativo. Un concepto de buena fe en materia posesoria. A diferencia del justo título, la ley sí define la buena fe en materia posesoria y lo hace desde el punto de vista subjetivo, ¿ya? Artículo 706, hay varios, el inciso primero y el segundo del Código Civil. La buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude, de otro vicio. Así en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido, ¿ya? Es bien importante de haber percibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, ¿ya? Y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto contrato. Es bien importante entender esta idea, ¿ya? La creencia que importa la buena fe debe ser firme, que duda de la legitimidad de la adquisición posee mala fe. Así queda de manifiesto en las palabras que usa la ley. Conciencia, dice, y persuasión, ambas exigen una convicción en el adquirente, excluyendo un juicio vacilante, por ejemplo. Momento en que se requiere la buena fe para los efectos de la posesión regular. El legislador chileno solo exige para la posesión regular que ésta haya sido adquirida de buena fe. Si con posterioridad se pierde la buena fe, esta sola circunstancia no hará perder la posesión regular. Por consiguiente, se puede ser poseedor regular y poseedor de mala fe, ¿ya? Y a la inversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular, ¿ya? Ahora, todo esto lo pueden revisar en el artículo 702, ¿ya? Un error de hecho se opone a la buena fe en materia posesoria. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Artículo 706, ¿ya?, del Código Civil. Cabe notar que la ley no acepta cualquier error de hecho, sino un error de hecho, ¿ya? Se entiende por tal aquel que tiene un fundamento, motivo plausible, aceptable a los principios de la justicia. En tal sentido, claro, Solar, por ejemplo, llega a la conclusión de que es aquel en que puede incurrir una persona prudente y que presta a sus negocios el cuidado ordinario y mediado de un buen padre de familia, ¿ya? Un error de derecho
¿Se opone a la buena fe en materia posesoria? Sí, se opone. El error de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario, artículo 706, inciso final del Código Civil. Tal presunción es una consecuencia del principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia, artículo 8 que lo vimos en los comienzos. ¿En qué consiste la presunción de buena fe? Podría ser en materia posesoria. Se establece en el artículo 707 del Código Civil. En consecuencia, si se quiere alegar la posesión regular, no es necesario que el poseedor acredite su buena fe. Basta que exhiba, ¿qué cosa? El justo título. Y pruebe que se verificó la tradición. Se invoca un título traslaticio de dominio, por ejemplo. Quien impugne la buena fe deberá probar la mala fe del poseedor. A contrario censo, solo excepcionalmente la ley establece presunciones de mala fe, como acontece, por ejemplo, en el último inciso del 706, en el artículo 94, en el artículo 143, ¿cierto? En el artículo 2510, en el artículo 968, entre otros, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas del poseedor regular, ¿cierto? El poseedor regular se hace dueño de los frutos siempre que esté de buena fe a la época de la percepción de ello. Artículo 646 del Código Civil. La buena fe en la posesión regular basta con que exista al momento que empieza la posesión, aun cuando después no subsista. Artículo 702, inciso segundo. En cambio, para adquirir los frutos se exige que la buena fe subsista al momento de la percepción de dichos frutos. El poseedor regular está amparado por la acción de dominio. La reivindicatoria, que en este caso toma el nombre de acción publiciana, se otorga esta acción al poseedor regular que está en el caso de ganar el dominio. ¿Por qué? Por prescripción, ¿cierto? Pero no se puede entablar contra el verdadero dueño ni contra el que posea la cosa con igual o mejor derecho. Eso está en el artículo 894 del Código Civil. La posesión regular conduce ¿a qué? A la prescripción ordinaria, que es de 2 años, ¿ya? Para los muebles y de 5 para los inmuebles, ¿ya? ¿Cuándo es necesaria la tradición en materia de posesión regular? Cuando se invoca un título constitutivo de dominio, eso hay que tenerlo claro. Basta para acreditar la posesión regular, la buena fe y el justo título. A estos requisitos debe unirse, ¿qué cosa? La tradición, cuando se invoca un título traslaticio de dominio. Eso está en el 702. Se justifica lo anterior considerando que el título traslaticio de dominio confiere solo derechos personales, siendo imprescindible la tradición para colocar la cosa en poder del adquiriente. Ahora, el concepto de posesión irregular, típica pregunta, es la que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular, artículo 708. Ahora podría ser otra pregunta, realice una comparación de los beneficios de la posesión regular e irregular. Bueno, es mala pregunta. Tanto como otra habilitan para llegar al dominio por prescripción, ¿cierto? Pero al poseedor regular le basta con la prescripción ordinaria, ¿cierto? Del 2508. Mientras que el irregular necesita la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Se acuerdan de cuánto es? Del 2511. El poseedor regular puede entablar la acción reivindicatoria denominada acción publiciana, ¿cierto? Sin embargo, no podrá interponerse contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Artículo 894 del Código Civil. El poseedor irregular no puede valerse de esta acción. Ahora, la presunción de que el poseedor es reputado dueño, mientras que otra persona no justifica hacerlo, artículo 700, favorece tanto al poseedor regular como al irregular, ¿ya? Tanto el poseedor regular como el irregular pueden entablar los interdictos posesorios. Acuérdense cuáles. Solo el poseedor regular vencido, que está por ende de buena fe, hasta que se le notifica la demanda, se hace dueño de los frutos percibidos antes de la contestación
de la misma. El poseedor irregular, si está de mala fe, debe, allí es otro procedimiento. Ahora, ¿cuál es el concepto de posesión violenta? ¿Ya? Si el origen es pacífico y después se emplea la fuerza para mantenerse en la posesión, ella deja, por ejemplo, normalmente de ser pacífica, ¿ya? Ahora el poseedor violento, uno se pregunta, ¿puede llegar a ganar por prescripción el dominio de la cosa poseída? Se plantea que la violencia sería un caso de un vicio temporal, ya que el carácter vicioso de la posesión desaparecería desde que cesa la violencia. Tal es la posición de la mayoría de la doctrina nacional, sosteniéndose que cesando los hechos que constituyen la fuerza, la posesión se transforma en útil, habilitando para adquirir la cosa por prescripción. Caso contrario, no. Será en todo caso un poseedor irregular, pues le faltará la buena fe inicial, ¿cierto? Si después de un año de cesada la violencia se mantiene la posesión tranquila o pacífica, el poseedor quedaría amparado por las acciones posesorias del artículo 918 del Código Civil, pasando el poseedor inútil a ser un poseedor irregular con las consabidas ventajas jurídicas que estamos conversando. Otros, en cambio, estiman que la posesión violenta es perenne, es perpetua, porque la ley atiende a si hubo violencia al momento de adquirir la posesión, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de posesión clandestina? En la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. 713, ¿ya? Por tanto, no es necesario que la posesión se oculte a todo el mundo. ¿En qué materias el término posesión es usado en nuestro Código Civil? En distintos artículos del Código Civil se utiliza el concepto de posesión. Sin embargo, no siempre coincide con el análisis del artículo 700 y siguientes. Si podemos enumerar, por ejemplo, la muerte presunta, ¿ya? La posesión, allí en ese caso hay una posesión provisoria y definitiva del artículo 81 y siguientes. El estado civil, posesión notoria, artículo 200 y siguiente. Los bienes, posesión efectiva y legal, 688 y siguientes. Las acciones posesorias del artículo 916. La compraventa, la obligación de saneamiento y evicción, posesión pacífica del 1837. Tenemos la prescripción del 2500 y siguientes. Ahora, ¿puede transferirse o transmitirse la posesión? En nuestro derecho la posesión es un hecho y en los hechos no hay sucesión. Varias disposiciones ponen en evidencia que la posesión es intransmisible, que el sucesor a título universal no continúa la posesión de su causante, sino que adquiere una nueva posesión. El artículo 688 del Código Civil es la ley la que confiere la posesión legal de la herencia del heredero, la que comienza al momento de deferirse la herencia, ¿ya? Ahora, hay aspectos que acá son importantes tener presente de aplicación fundamentalmente práctica, ¿ya? Esto no es demasiado doctrinal. Ahora, el artículo 7 y 17 del Código Civil, que despeja todas las dudas sobre el punto, la posesión tampoco se transfiere o traspasa por acto entre vivos, ¿ya? Varias disposiciones consagran esta conclusión. El artículo 7 y 17 del Código Civil, puesto que en él no se distingue si el sucesor a título singular sucede por causa de muerte o por acto entre vivos. El artículo 2500 del Código Civil plantea el beneficio que tiene el que actúa, por ejemplo, el actual poseedor de entregar la posesión suya al antecesor, demuestra que trata de posesiones distintas. El artículo 683 también del Código Civil, aplicando este precepto, si por ejemplo el poseedor violento transfiere la cosa, el adquirente de buena fe puede ganar el dominio de la cosa por prescripción ordinaria, precisamente porque su posesión es independiente de la de tal poseedor violento. El carácter intransmisible e intransferible de la posesión reporta una gran ventaja, permite mejorar los títulos,
pues impide que la posesión pase al heredero o al adquiriente con los mismos vicios que tenía en el causante o el tradente, ¿ya? ¿En qué consiste la accesión de las posesiones? Me lo preguntaron una vez. 7.17 del Código Civil, ¿cierto? Permite al poseedor agregar a la suya la posesión de un antecesor o antecesores. La doctrina denomina esta situación unión o accesión de posesiones. El artículo 920, el 2500, también hacen referencia a esta situación respecto de la prescripción. El principio fundamental es el siguiente: si se opta por añadir la posesión o posesiones del o de los antecesores, estas añaden con sus calidades, pero también con sus vicios, ¿cierto? ¿Cómo se pierde la posesión de los bienes corporales e inmuebles inscritos? A este respecto debemos decir, por ejemplo, que el Código Civil establece que la posesión, en este caso, se puede, para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial. Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere la posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente. De acuerdo al 728, es la cancelación de la inscripción la que pone fin a la posesión inscrita. 3 son las formas de cancelación. Cancelación por voluntad de las partes, ¿ya? Muy importante, por voluntad de las partes. Y ustedes pueden ir viendo en este artículo la siguiente. Sin embargo, acá lo que es importante de que esto, como les decía, tiene una aplicación fundamentalmente práctica, especialmente en aquellas localidades donde el abogado tiene que ejercer en el tema inmobiliario, y o bien cuando hay abogados que se especializan en derecho sucesorio. Se revisan estos temas y uno debe manejar rápidamente para poderle explicar al cliente lo que parece nebuloso, pero hay que tratar de bajar el lenguaje y ordenarlo por partes, porque para las personas que normalmente no conocen el tema, dominio y posesión se les confunde, menos si es de muebles o inmuebles, ¿ya? Menos si le habla de prescripción. ¿Qué es eso de la prescripción? Entonces es importante para ustedes, especialmente los que hacen la práctica profesional, tener al acceso un nivel de lenguaje que solo se da si la persona entiende, el alumno entiende los conceptos vinculados con este tema, ¿ya? Y logra utilizar el lenguaje adecuado para poder explicar. Espero les agrade este video, es relativamente simple. Tengo otros en relación al mismo tema. Tengan buen día y espero les agrade y estudien.